Para el reto número 9, a comenzar creando un nuevo proyecto. Para este nuevo proyecto, lo que vamos a necesitar para comenzar es un mapa, el cual va a tener unas medidas de 70% de alto por un 100% de ancho. Dentro de la configuración del mapa vamos a activar el pan, vamos a activar el zoom, vamos a dejar el tipo de mapa en caminos, la rotación la dejamos en 0, las unidades en métricas, activamos todas las funciones y dejamos el nivel de zoom en 13. Después vamos a necesitar un arreglo de tipo vertical para acomodar diferentes objetos y un arreglo de tipo horizontal para crear varias columnas. Lo que vamos a hacer es agarrar el arreglo vertical y meterlo dentro del arreglo horizontal. ¿Listo? Vamos a hacer que ese arreglo horizontal tenga una altura de 30% y un ancho que llene la pantalla. Y para el arreglo horizontal va a tener el mismo alto, 30%, pero el ancho va a ser 50%. Vamos a ponerle un color verde para distinguirlo y vamos a tomar otro arreglo vertical que tendrá las mismas características. Y vamos a ponerle un color de fondo magenta para distinguirlo. Probamos cómo se ve nuestra aplicación. Ahí está, tenemos el mapa y tenemos los layouts en la parte inferior para observar, para desplegar información. Muy bien, seguimos añadiendo elementos. Vamos a añadir etiquetas. Vamos a añadir etiquetas. Vamos a añadir también sensores. Vamos a añadir un sensor de localización. Vamos a añadir una notificación. Además, dentro del mapa vamos a añadir un par de marcadores. Ahí está. Vamos a poner el marcador 2 color azul. Entonces este sería rojo y este azul. Para el sensor de posición, el intervalo de distancia 0 y el intervalo de tiempo también en 0. Es que en la parte del mapa tenemos que decirle que vamos a utilizar el sensor 1. Lo primero que vamos a crear es un bloque para cuando iniciemos la pantalla. Recuerden que es inicializar. ¿De acuerdo? Para ese bloque vamos a necesitar que los marcadores que ya seleccionamos sean invisibles. Vamos a sacar el que sea y vamos a cambiar aquí la propiedad de visible. Duplicamos, marcador 2, visible. Y vamos a hacerlos invisibles. Y además vamos a añadir un elemento desde la notificación que diga que está, que nos diga que está. Vamos a juntar un par de elementos. Ahí está. Vamos a poner localizando.
El siguiente, recordemos que va a ser una diagonal invertida y una N para un salto de línea. Y por último, damos en coordenadas. Vamos a forzar la carga de la aplicación y aparece localizando coordenadas. Y ahora vamos a crear los bloques para ver las coordenadas. Para eso necesitamos el sensor de localización y lo vamos a activar. Entonces vamos a crear un par de variables, que sean variables latitud del usuario y otra que sea longitud del usuario. Latitud y longitud del usuario. Ahí está. Y vamos a inicializar esas dos variables en 0. Aquí lo que vamos a hacer es que el mapa lo vamos a arrancar en una posición determinada, dada por el sensor. Adquirimos la longitud, la latitud y damos un valor de zoom entre 1 y 18 me parece. Vamos a ponerle 13. Muy bien. Además de eso, vamos a utilizar estas variables para guardar la longitud y latitud del mapa. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es probar la aplicación. Forzamos la carga de la aplicación. Nos localiza y nos dice que estamos cerca del parque. Lo que vamos a hacer ahora es hacer que aparezcan o desaparezcan estos marcadores según lo necesitemos. Para esto tenemos el checkbox 1 y en el checkbox 1 vamos a darle, en cuando el checkbox cambie, un if. Si ese checkbox 1 está con palomita, lo que vamos a hacer es que el marcador 1 lo vamos a mostrar. Y además vamos a hacer que la etiqueta que aparece ahí en ese checkbox 1 va a ser igual al marcador a la latitud, duplicar, y esto va a ser la longitud latitud y longitud. Entonces vamos a cambiar su posición al arranque con la siguiente instrucción. Vamos a darle en marker set location en donde está nuestro usuario. Entonces vamos a necesitar la latitud del usuario y la longitud del usuario. Ahí está. Vamos a repetir esas instrucciones para el checkbox número 2.
marcador 2, la etiqueta 2. ¿De acuerdo? Estamos todo en 2. Muy bien, vamos a probarlo. Me aparece el marcador azul. Entonces, aquí le voy a agregar una condición más. Si ahora no está palomeado, lo que vamos a hacer es de la misma manera establecer cuál es su posición, pero lo vamos a cambiar a invisible. ¿De acuerdo? Entonces para el 2 y para el 1 vamos a hacer exactamente lo mismo. Añadimos el nuevo condicional, copiamos el bloque de not, checkbox 1, vamos a hacer lo mismo con la posición, y aparte de hacer un acomodo de la posición, lo que vamos a hacer es hacerlo invisible. Muy bien, y aquí ponemos false. Probamos la aplicación. Si yo marco, aparece, se borra, aparece, se borra. Si se fijan, no se mueven las posiciones de esos marcadores. Vamos a añadir la función para cambiar la posición de esos marcadores. Para ello, vamos a las características de los marcadores y les vamos a decir que sean o que se puedan arrastrar. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a los marcadores y vamos a, cuando paremos el arrastre, lo primero que tenemos que hacer es actualizar los valores de la longitud y la latitud. Para eso copiamos la instrucción, así tal cual, para que se actualicen los valores. Lo mismo haremos con el marcador número 2. Muy bien, entonces activamos el 1, lo arrastramos, se actualiza, vamos al número 2, lo arrastramos y se actualiza. Medir la distancia entre dos puntos. Para ello yo voy a utilizar un procedimiento, el cual me va a entregar el valor de distancia. Ok, va a ser un procedimiento y vas a seguir cálculo de la distancia. Para ese cálculo de distancia yo voy a necesitar 4 entradas. Ahí está. A las entradas yo le voy a poner dato. Ahí está. Y lo que voy a hacer con ese procedimiento es cargar la fórmula para determinar la distancia entre dos puntos. Una vez que generamos el procedimiento para hacer el cálculo de la distancia, pues lo vamos a mandar llamar. Y le vamos a decir que la distancia que vayamos a obtener la va a actualizar y la va a poner dentro de un pequeño elemento. Muy bien. Necesitamos una etiqueta para denotar o colocar la distancia. Vamos a hacer más chiquitos estos elementos. Ahí están. Esto también lo vamos a hacer más chico.
Vamos a colocar un layout vertical que ocupe el resto, y dentro de ese vamos a colocar la distancia. Muy bien, centramos el arreglo y aquí vamos a ponerle distancia. Con etiqueta de distancia lo que vamos a hacer es que esa etiqueta, el texto de esa etiqueta, lo vamos a modificar de acuerdo a las distancias que tengamos. Muy bien. Aquí es el marcador 2. Marcador 1 longitud. Marcador 2 longitud. Ahí está. Entonces si yo, o más bien si el usuario mueve el marcador 1, vamos a cambiar la etiqueta donde mostramos las coordenadas y vamos a recalcular la distancia. Vamos a duplicar esta instrucción para colocarla en el marcador número 2. Y ahora probamos la aplicación. Activo el marcador 1, activo el marcador número 2 y al mover cualquiera de los dos voy a obtener esa distancia. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos abajo una regla o una escala que nos va a permitir saber si estamos haciendo bien los cálculos. Ahí está, nos dice que ahí son 2.7 kilómetros. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar el valor que nos está saliendo de la operación de distancia por 100 para que nos dé la distancia en kilómetros. Entonces lo único que tenemos que hacer es, aquí tengo cálculo de la distancia. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar ese elemento brevemente y lo voy a multiplicar por 100. Ahí está. Cuando mande a llamar la función de media distancia, automáticamente me va a colocar la distancia en kilómetros. Vamos a mover. Ahí está. 2.7 kilómetros. Vamos a modificar un poco. Vamos a darle un 8%. Ahí está. Y vamos a hacer las cajas un poquito más grandes. Ahí está. Queda. Ahí está. Muy bien. Hacemos el arrastre. Y nos va a venir la distancia en kilómetros. Lo que podemos hacer es que ese label sea un poquito más completo, añadiendo una función más. La distancia es 2 puntos espacio. Arrastramos la función. Eso me va a escribir la distancia es el valor de este cálculo, y después de eso le voy a dar un espacio y le voy a poner que son kilómetros. Para crear una función de redondeo voy a crear un nuevo procedimiento del tipo de resultado, y lo que voy a hacer es que voy a ocupar dos entradas. La primera entrada es el dato y la segunda son las decimales. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar el dato y lo voy a multiplicar por
la operación de elevar. Vamos a elevarlo al número de decimales deseado. Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a utilizar la función de redondeo. Y después de eso vamos a multiplicar una vez más este resultado. Lo vamos a multiplicar por 10 a la exponente que ya escogimos, pero negativo. Entonces aquí lo vamos a poner. Y este de aquí va a ser menos 1. Ahí está. Listo. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, aquí tenemos distancias con muchos decimales. Lo que vamos a hacer es cortar esas decimales. Entonces vamos a procedimiento. Vamos a agarrar esa distancia, es el dato. Y vamos a decirle que le ponga nada más una decimal. O 2 decimales. Renombramos nuestro procedimiento. Como redondeo. Una vez que terminamos de introducir el proceso de redondeo, recordemos que esto mismo lo tenemos que hacer para el marcador anterior. Entonces vamos a copiar esa función y vamos a añadírsela al marcador anterior. Ahí está. Lo que estamos haciendo ahí otra vez es calcular la distancia, redondearla al número de decimales que deseamos e imprimir ese valor. Ok, entonces si movemos el marcador número 2 nos da la distancia. Si movemos el marcador número 1 nos da la distancia. Vamos a revisar. Estamos haciendo el cálculo adecuadamente. Una vez más. Y ahí está, 2.7 kilómetros. Por lo tanto, nuestro cálculo es correcto.